Este video fue elaborado por alumnos de la Escuela Judicial de Paraguarí en el módulo del Derecho Procesal Constitucional, donde se analiza el voto de los ministros de la Corte Suprema de Justicia sobre el acuerdo y sentencia número 111. La acción de inconstitucionalidad que dio lugar al acuerdo y sentencia número 111 del año 2020 tuvo su antecedente en un amparo constitucional promovido por un ciudadano que solicitó a la Contraloría General de la República copias de las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos. Esto amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública. Ante la negativa de la Contraloría, que argumentó el carácter confidencial de los datos, el solicitante recurrió al amparo con el fin de garantizar su derecho a la información, conforme al artículo 28 de la Constitución Nacional. El tribunal interviniente hizo lugar a la acción y ordenó la entrega de la información, al considerar que se trataba de datos de interés público. En desacuerdo con esta resolución, la Contraloría promovió una acción de inconstitucionalidad contra el fallo de amparo y contra la acordada número 1005 del año 2015, planteando la posible colisión entre el derecho a la información pública y los derechos a la intimidad y la inviolabilidad documental. A continuación pasaremos a analizar los distintos votos de los ministros que se pronunciaron en la acción de inconstitucionalidad, con el propósito de examinar sus fundamentos y las divergencias en torno a esa cuestión constitucional. Muy buenas tardes, yo soy la abogada Verónica Fretes y a mí me corresponde elaborar el análisis del voto emitido por el ministro Alberto Martínez Simón. El voto del ministro en el acuerdo y sentencia número 111 del año 2022 parte de una idea central. El acceso a la información pública es un derecho fundamental cuya vigencia no depende de una ley reglamentaria. Según su interpretación, este derecho tiene una doble dimensión. Una individual que permite a cada persona informarse y recibir datos veraces, y otra social que garantiza el derecho ciudadano sobre la gestión estatal. Para el ministro, la publicidad de los actos de gobierno es una regla general, mientras que el secreto o la reserva solo son admisibles cuando se presenten ciertas excepciones debidamente justificables. En el caso analizado, se presenta una colisión entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad personal y familiar. Frente a esta tensión, el ministro aplica el principio de armonización o prelación práctica, que busca conservar el contenido esencial de ambos derechos. Así, el derecho a la información no puede anular la intimidad, pero tampoco la intimidad puede ser un obstáculo para el control ciudadano. Cuando la información tiene relevancia pública o se vincula al ejercicio de funciones estatales, debe prevalecer siempre el interés general, porque la transparencia es condición indispensable para la rendición de cuentas. El ministro Martín Simón aclara además que la acordada número 1005 de 2015 no creó un nuevo derecho, sino que simplemente lo hizo operativo mediante un proceso concreto. En ausencia de una ley específica, la Corte actuó dentro de su competencia para garantizar la eficacia del derecho reconocido en la Constitución. El ministro respalda su posición con jurisprudencia y doctrina. Cita, por ejemplo, el caso Claude Reyes versus Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció el acceso a la información pública como parte de la libertad de expresión. También menciona fallos nacionales como el acuerdo y sentencia número 1306 del año 2013 y el 51 del 2008, que reafirmaron que la publicidad es la regla y el secreto es la excepción. Con base a estos precedentes, concluye que no hubo violación de derechos constitucionales y vota por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad, tanto respecto a las resoluciones impugnadas como a la acordada que regula el acceso a la información. Desde mi análisis personal coincido con la postura del ministro, porque logra equilibrar los derechos en conflicto. Su voto reafirma que los funcionarios públicos deben rendir cuentas ya que administran recursos que provienen del esfuerzo ciudadano. La transparencia, lejos de vulnerar la intimidad,
la complementa en beneficio del interés colectivo. Sin embargo, creo que su voto podría haberse fortalecido con una explicación más desarrollada del principio de armonización, precisando cómo proteger el núcleo esencial de la intimidad sin restringir injustificadamente el derecho a la información. Por ejemplo, las ideas de Sagüez, Gargarella y Carías podrían reforzar su posición. Sagüez afirma que la publicidad de los actos de gobierno son un pilar del sistema republicano. Gargarella, por su parte, sostiene que la información empodera a los ciudadanos y posibilita la deliberación democrática. Y Carías señala que la transparencia no es una concesión de poder, sino un derecho inherente de los gobernados. A nivel nacional también, el caso de ABC Color contra la Municipalidad de Asunción del año 2014 reafirmó que cualquier persona puede solicitar información pública sin acreditar interés directo. Ante todo lo expuesto, podemos concluir que el voto del ministro Martínez Simón combina coherentemente la Constitución Nacional, la jurisprudencia y la doctrina. Reconoce que la información pública tiene un doble carácter, individual y social, y que en su dimensión social pertenece a los ciudadanos. Por eso, cuando la información tiene relevancia colectiva, debe prevalecer la transparencia, porque sin información no hay control ciudadano y sin control no hay una verdadera democracia. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy la abogada Daisy González y me corresponde analizar lo referente al voto del magistrado Marcos Riera Junta. Cabe señalar que esta acción de inconstitucionalidad fue planteada en contra de la acordada 1005/15 y 4 resoluciones judiciales. El doctor Riera comienza analizando el concepto de la acordada. Utiliza para mejor definición, para entender mejor lo que es acordada, el diccionario de ciencias jurídicas de Manuel Osorio. Una vez definida, ya comienza analizando lo que es el artículo, lo que respecta al artículo 1, 2 y 3 de dicha acordada, y concluye que esta acordada no viola o transgrede preceptos legales, preceptos normativos del artículo 131 de la Constitución Nacional. Menciona que podríamos estar ante un exceso de competencia, pero que no corresponde la acción de inconstitucionalidad, ya que la Contraloría carece del elemento fundamental, dice, que es la legitimación activa. La Contraloría no sufrió ningún daño o lesión por parte de la acordada. Él asume la postura de que, habiendo o no acordada, el ciudadano iba a poder acceder a esas declaraciones por medio del procedimiento ordinario o especial. El magistrado realiza un razonamiento deductivo y manifiesta que no hubo violación del principio de prelación por parte de los juzgadores. Menciona que al aplicarse la Ley 5282/14 se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional. Y analizando lo que respecta a las resoluciones judiciales, refiere que la acción de inconstitucionalidad no es una tercera vía, no es una tercera instancia para revisión de sentencias judiciales. Si hay errores en el juicio, menciona que procede el recurso de apelación, no así la acción de inconstitucionalidad. Pero advierte que las sentencias han quebrantado parcialmente lo que sería el principio de congruencia, ya que los magistrados han concedido más de lo peticionado, incurriendo al tipo ultra petita, ya que al proveer o al ordenar que se provean las declaraciones juradas, también consigna o también ordena que se expidan con relación a las declaraciones juradas de cónyuges e hijos menores. Entonces el magistrado considera que en este caso procede la acción de inconstitucionalidad. Él rechaza categóricamente la acción de inconstitucionalidad en contra de la acordada 1005, pero hace lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad de las sentencias judiciales. Por este motivo, personalmente considero que el análisis realizado por el magistrado Riera Junta fue profundamente coherente,
No se ha transgredido o violado ningún precepto normativo constitucional. Se ha aplicado correctamente el artículo 28 regulado en la Ley 5282-14. Lo que se busca con la acordada 1005-15 es garantizar y proteger el derecho a la información pública, al acceso a la información pública. Con este voto se logró un equilibrio al anular la obligación de proveer datos de cónyuges e hijos menores de edad. Muchas gracias. Soy el abogado Aníbal Daniel Gómez Chaparro. Me toca analizar la opinión y el voto del señor ministro Eugenio Jiménez Rolón. El señor ministro Eugenio Jiménez Rolón expuso que hubo una renuncia al control preventivo de la Constitución por parte del accionante. La acordada referida pudo y debió ser impugnada previamente al momento de la contestación de la demanda promovida por el señor Juan Carlos Lescano, es decir, la Contraloría debió cumplir con dicho recaudo esencial y no lo hizo. Asimismo, las resoluciones impugnadas no son arbitrarias, ya que se encuentran fundadas y debidamente argumentadas por las instancias ordinarias que realizaron el análisis de la cuestión planteada. Por lo tanto, el señor ministro sostiene que la acción de inconstitucionalidad es inadmisible porque no se ha opuesto la acepción de inconstitucionalidad en tiempo contra la mencionada acordada. Entonces, la acción de inconstitucionalidad deducida por la Contraloría General de la República sostuvo que tiene que ser rechazada in tontum, que significa en su totalidad. En cuanto al análisis realizado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, en este caso en particular, fue debidamente estructurada y fundada sobre las pretensiones de las partes y la posición de la contraparte, evacuando cada uno de los puntos mencionados por el accionante, realizando un abordaje completo y riguroso y sistemático de la ley planteada. Concuerdo con la improcedencia de la inconstitucionalidad, ya que la parte actora no realizó el control constitucional correspondiente en su oportunidad mediante la excepción de inconstitucionalidad. En un comentario personal, desde mi punto de vista, el artículo 131 de la Constitución Nacional es muy clara y establece en cuanto a hacer efectiva los derechos constitucionales mediante las garantías constitucionales, solo pueden ser reglamentadas por la ley, en este caso la acordada 1005-2015 no es el mecanismo idóneo o establecido por la Constitución para la reglamentación de las garantías constitucionales. Hola a todos, les habla la abogada Emilce Galeano y a mí me corresponde presentarles el análisis del voto de la ministra María Carolina Yanes en el marco de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. La ministra sostuvo que la acción de inconstitucionalidad resultaba improcedente, debido a que no reunía los requisitos previstos en la Constitución Nacional y en el Código Procesal Civil. En su argumentación explicó que este tipo de acción está destinada a cuestionar normas jurídicas de carácter general o actos administrativos que vulneren directamente la Constitución, y solo de manera excepcional puede dirigirse contra resoluciones jurídicas que por su contenido sean manifiestamente contrarias al texto constitucional. En el caso analizado, la acción fue planteada contra una sentencia de amparo y según la ministra esto no es jurídicamente admisible. Recordó que el artículo 134 de la Constitución Nacional dispone que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no causan efecto de Estado, lo cual significa que no son firmes ni definitivas, por lo tanto no pueden ser objeto de una acción de inconstitucionalidad, ya que carecen de la estabilidad jurídica necesaria para mantener un agravio constitucional permanente. Además, la ministra Yanes aclaró que la Corte Suprema de Justicia no actúa como una tercera instancia,
sino que su función se limita al control de constitucionalidad, interviniendo únicamente cuando exista una infracción directa y evidente en la Carta Magna. En este sentido, su postura fue rechazar la acción sin entrar al estudio de fondo, por no haberse cumplido con los presupuestos procesales correspondientes. En su voto, la ministra invocó los artículos 132 y 134 de la Constitución Nacional, así como los artículos 556 y 582 del Código Procesal Civil, que delimitan competencia y los alcances de la acción de inconstitucionalidad. Su interpretación fue estricta y apegada al principio de la legalidad y seguridad jurídica, con el objetivo de preservar la naturaleza excepcional de este mecanismo procesal. Desde mi punto de vista, la posición de la ministra Yanes fue coherente y jurídicamente fundada. Su razonamiento se enmarca dentro de la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema, que ha sostenido reiteradamente que la acción de inconstitucionalidad no puede utilizarse como medio de revisión de una sentencia jurídica. Además, su interpretación del artículo 134 es correcta, y ya que el amparo constitucional tiene una naturaleza transitoria y no puede ser transformado en un proceso ordinario o en una vía indirecta de apelación. En conclusión, puedo decir que el voto de la ministra Yanes Ocampo refleja una visión de crítica prudente y conservadora del control constitucional, reafirmando los límites de competencia de la Corte Suprema de Justicia y fortaleciendo el respeto al principio de la supremacía constitucional. Buenas tardes. Les saluda la abogada María Flores y daré continuidad al último voto del acuerdo y sentencia número 111 que corresponde a la magistrada María Mercedes Guillermín, emitido por la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Este caso, como ya vimos anteriormente en los demás votos, gira en torno a una acción de inconstitucionalidad que fue promovida por la Contraloría General de la República en el marco de un amparo constitucional iniciado por el ciudadano Juan Carlos Lescano Flecha. La magistrada Guillermini sostiene una postura firme y equilibrada. En primer lugar, señala que la Contraloría no cuestionó oportunamente la acordada 1005/15, que regula el procedimiento judicial para el acceso a la información pública. Al no haberlo hecho en tiempo y forma, ¿verdad?, pierde ya esa legitimidad para impugnarla ahora. Sobre el fondo del amparo, la ministra afirma que fue correctamente planteado. El derecho a la información pública, según ella, es un derecho fundamental, esencial para la participación ciudadana y el control democrático. Sin embargo, también advierte que este derecho no puede ejercerse de forma absoluta, especialmente cuando colisiona con el derecho a la intimidad de las personas que no tienen función pública ni vinculación directa con el proceso. Guillermini aplica criterios de razonabilidad, finalidad y proporcionalidad. Reconoce que la transparencia es indispensable, pero no debe imponerse a costa de la privacidad de terceros. Este enfoque ponderado evita que la rendición de cuentas se convierta en una forma de exposición injustificada. En cuanto a las normas constitucionales y legales invocadas, la magistrada cita el artículo 28 de la Constitución, que garantiza el derecho a recibir información veraz y oportuna. A su vez, también menciona los artículos 33 y 36 que protegen la intimidad y la vida privada, y el artículo 134 que regula el amparo como mecanismo de protección de derechos fundamentales. Además, critica que ciertas leyes hayan sido reglamentadas por órganos administrativos cuando debieron ser desarrolladas por el Poder Legislativo, conforme al artículo 202 de la Constitución Nacional. Entre las leyes citadas, destaca la Ley 5282/14 sobre el libre acceso a la información pública, la Ley 5033/13 sobre declaraciones juradas y la Ley 609/95 que organiza la Corte Suprema. También se apoya en jurisprudencias internacionales como la sentencia número 20/2019 de la Corte Constitucional Italiana y en doctrinarios como Pedro Sales y Nicolò Salles. Desde mi punto de vista, el voto de Guillermini aplica correctamente las normas constitucionales. Coincido plenamente con su enfoque de que el acceso a la información debe estar guiado por el interés público y la proporcionalidad, evitando así que se convierta en una herramienta de exposición injustificada. También comparto su crítica a la forma en que ciertas leyes fueron aplicadas y reglamentadas, lo que afecta la legitimidad democrática.
En resumen, este voto fortalece el principio de que los funcionarios públicos deben rendir cuentas, pero sin sacrificar la privacidad de las personas ajenas a la función pública. Es un ejemplo claro de cómo se puede equilibrar la transparencia con el respeto a los derechos humanos en una democracia constitucional. De este modo, pasamos a la conclusión final del análisis de dicho acuerdo. Una vez entonces analizado todos los votos de los ministros y las ministras de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre el fallo estudiado sobre el acuerdo y sentencia número 111 del 11 de junio del 2020, donde la Corte reafirmó que el acceso a la información pública es un derecho fundamental, pero que debe de ejercerse con respeto a la privacidad de las personas. Al rechazar la acción de inconstitucionalidad que fue promovida por la Contraloría General de la República, el fallo marcó un precedente sobre cómo equilibrar la transparencia institucional con la protección de los datos personales. Coincidimos en el punto de que los funcionarios públicos, como forman parte del Estado, son considerados de dominio público y, en consecuencia, todo ciudadano deberá y podrá acceder a la información de los mismos, en tenor a lo que la Ley de Acceso a la Información dispone. En este punto, destacamos que esta sentencia no solo resuelve un conflicto entre un ciudadano particular y una institución pública, sino que sienta las bases necesarias para una interpretación mucho más madura y equilibrada del derecho a la información, reafirmando que la transparencia debe ser un valor inviolable del sistema republicano, pero que su ejercicio debe ser controlado y delimitado para que no afecte a otras garantías constitucionales. Por lo tanto, y antes expuesto, coincidimos plenamente en que se resolvió correctamente el rechazo de la inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, en razón y en virtud de que en las resoluciones impugnadas no se han observado violaciones al principio de los derechos consagrados por nuestra Constitución. Es por ello que estimamos que la información debe estar disponible para la ciudadanía y nos adherimos exhaustivamente a la decisión tomada en este acuerdo y sentencia número 111. Aprovechando el espacio otorgado, ¿verdad?, hacemos propicio un momento de reflexión sobre el tema en cuestión, considerando, ¿verdad?, que el caso fue en 2020 y en este 2025 este caso cobra una nueva relevancia debido a que en una era digital necesitamos normas más claras que regulen el uso responsable de la información pública, protejan la intimidad y fortalezcan la democracia. Este fallo nos recuerda que la transparencia no debe vulnerar derechos, es decir, en lugar de ser un conflicto, la transparencia y los derechos de las personas deben de coexistir, buscando un equilibrio en el que la divulgación de información pública se realice protegiendo los derechos individuales que pudieran verse afectados. Y con ello llegamos a la conclusión de nuestro análisis.